Bueno, vamos a continuar, ya nos hemos estirado. Una cosa que les quería decir a propósito de una pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije que el segmento posterior era el 3? No, laxus brutus es el 2. El apical es el 1, el anterior es el 3. ¿Ya? O sea, por donde se va el cacahuate, el maní que sea del niño que se ha tragado, o del abuelo que se ha aspirado, pues iría al posterior, al 2, que es el posterior. Me preguntaron también por los nombres. Bueno, aunque es un poco más específico, bueno, pero si lo quieren apuntar, se los digo. Pues ese sería el apical, el posterior que dije que es el 2, el 3 el anterior. Luego tenemos el lóbulo medio, ¿no? El lóbulo medio vamos a tener el lateral, que va a ser el 4, el medial, que va a ser el 5, lateral y medial. Luego en el 6, el segmento 6 es más abajo, ¿ya? Pero se ha subido un poco. Pero este es parte del lóbulo inferior, ¿ya? Este debe ir más acá abajito, ¿ya? Acá más o menos debe estar. Aquí. Este sería el segmento 6. El segmento 6, este sería el segmento 7, este sería el 8, el 9 y el 10. El 6 es el superior, el 7 es el medial, está para el medio, el 8 va a ser el anterior. Si hay un medial, pues va a tener que haber un lateral. El 9 va a ser el lateral. Y si hay un anterior, pues va a tener que haber un posterior. El 10 va a ser el posterior. Recuerden que era donde también se iba el cacahuete, el maní el posterior. Y en el lado izquierdo hay fusión de estos segmentos, porque acá habían 10, acá hay 10 y aquí hay 8. En la mayoría de casos, pues siempre hay variantes anatómicas, que del superior no salen 3, salen 2, que solamente, bueno, es una variante anatómica, bueno, pero la mayor parte de los casos, pues van a salir 3, ya, es del lado 10. Y del 8, que digo, del lado izquierdo vamos a tener, pues ya saben, este bronquio aquí va hacia arriba, es el culmen y la língula, ya, pero bueno, también tienen sus nombrecitos como esto de aquí. Pues el primerito, pues sería la combinación de estos dos, el ápico posterior, sería el 1 más 2, el ápico posterior. El otro sería el celestito, sí sería el 3, el anterior, 3. Aquí no hay lóbulo medio, pero hay la língula, ¿ya? No hay lóbulo medio en el izquierdo, hay la língula. Acá en la língula pues sería acá habría el 4 y el 5, pero acá no se va a llamar medial y lateral, sino se va a llamar superior e inferior de la língula superior, língula inferior. Y luego se ha subido mucho para acá debería estar más o menos el segmento 6, igual tiene su segmento 6. Y acá vemos acá tenemos la unión del 7 más 8, que pues sería el 7 que le dije que era el medial, y este es el anterior, el anteromedial, pues, y luego ya tenemos el 9 y tenemos el 10, el lateral y el posterior. Si lo sumamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8, 3 lóbulos, 8 segmentos, 10 segmentos, 3 lóbulos el derecho. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, cuando es el 6 lo mencionamos mucho y a veces uno se luce cuando dicen lee esta radiografía al R2 de neumo o al estudiante, qué sé yo, lee esta radiografía, la radiografía lateral. Si vemos una radiografía lateral, pues más o menos van a estar distribuidas así las cisuras, la mayor, por ejemplo acá la menor, ¿ya? Lóbulo medio, si este fuera, estaríamos identificando el lado derecho, pues lóbulo medio, lóbulo superior y lóbulo inferior. Y dice, bueno doctor, tiene una condensación
en el segmento 6. Y uno dice, ostras, ¿dónde está el segmento 6 aquí? Acá. El segmento 6 es que se ubique inmediatamente debajo de cuando ves la cisura mayor, acá se va a ubicar, acá va a estar la condensación, el segmento 6. No creo que le pongan imágenes, pero bueno, es bueno que lo sepan. A veces, a ver si para la otra clase puedo encontrar una imagen donde se vea una lateral y pues van a ver claramente las cisuras, se ven las cisuras, y si vemos acá debajo de la cisura mayor, aquí nomás, este es el segmento 6. Y uno dice, está en el segmento 6 la condensación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en el lóbulo inferior. No, da igual, porque pertenece al lóbulo inferior. Otra cosa que me preguntaron también ha sido de las células de Kuczynski. Estas que, recuerdan que le dije que el epitelio respiratorio pues tiene el 90%, eran 3 células, ¿no? Eran 3 células que ya sabemos, la Globet cell o la célula caliciforme, que es lo mismo, Globet cell, célula caliciforme es lo mismo. El epitelio, el ciliado con sus cilios, obviamente el columnar ciliado para expulsar al moco, y luego teníamos la célula basal, que es la stem cell. Esas eran las principales. Y habían otras 3, y entre ellas les mencioné la de Kuczynski. Esa es la que pertenece pues al sistema neuroendocrino difuso, que no solamente estaba en el epitelio respiratorio, sino también está en el tracto digestivo, que es lo que cuando hay una alteración de esa célula, un cáncer, pues son lo que se llaman los carcinoides, ¿ya? Pero también está en el respiratorio y también está en el digestivo. Bueno, ahora ya hemos visto toda la estructura, ya sabemos, mire el epitelio, cómo se ha especializado, los neumocitos, el neumocito 1, cómo se ha especializado para hacer su trabajo, hemos pasado todo eso, y todo eso ¿para qué? Mira. ¿Todo eso para qué? Todo eso para cumplir la función cardinal del sistema respiratorio. ¿Cuál es la función cardinal? Llevar el oxígeno hasta los tejidos y sacar el CO2 de los tejidos producto de su metabolismo hacia el exterior. Esa es la función cardinal del sistema. Para ello, del sistema respiratorio, para ello, pues como le dije, va a haber como que pasos, y todos esos pasos tienen que darse para lograr el objetivo. Si uno falla, pues puede ser que hagas bien el paso 1, pero si lo demás falla, pues no vas a lograr el objetivo de llevarle el oxígeno hasta el tejido. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos los pasos. Primero tenemos que hacer que el aire llegue, ¿no? Tenemos que hacer que el aire llegue hasta los alvéolos, y esta acción de que el aire pase del ambiente hasta que llegue, cruce toda la vía conductora, la respiratoria y llegue hasta el alvéolo, toda esa acción se va a llamar ventilación. Eso es la ventilación. O sea, la ventilación no es igual a respiración, no es igual a intercambio de gases. Simplemente con la ventilación es el primer paso, es que voy a llevar el aire del ambiente hacia el alvéolo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues va a haber y luego de eso, una vez que el aire llega a los alvéolos, pues tendrá que intercambiarse, hacer el intercambio respiratorio, también conocido como la respiración interna. Esta es la respiración interna. Ahí escribo mal, pero bueno, respiración interna o la hematosis, que también ha sido pregunta por ahí. Bueno, la respiración interna, para que luego haga la difusión, que es la respiración interna, la hematosis, luego se transporte y se difunda hacia el músculo, por ejemplo, que quiero oxígeno para correr, ahí está. Para que cumpla todos esos pasos, para que llegue el oxígeno hasta el tejido, pues tiene que cumplirse todos estos pasos. Entonces vamos, como le decía, por el primero, por la ventilación, ¿ya? Entonces vamos a saber cómo va a llegar el aire hacia los alvéolos. Para ello, pues, vamos a tener diferentes estructuras, ¿ya? Diferentes estructuras, entre ellas va a haber lo que son los músculos de la respiración. Claro, estos tienen que trabajar para hacer que entre el aire hasta los alvéolos. Como ya les había dicho, ¿quién inervaba el diafragma? El frénico, muy bien.
¿El fénico de dónde viene? De C3 a C5, ¿ya? Entonces, el diafragma es el principal músculo de la inspiración. La inspiración es un trabajo activo, o sea, voy a querer que los músculos se contraigan. Y la expiración ya va a ser un trabajo pasivo. Acá no va a haber contracción. Simplemente sale por las propiedades elásticas del pulmón que ya le vamos a ir explicando. ¿Ya? Entonces tenemos, la inspiración es un proceso activo. Entonces, el principal músculo, pues acá tenemos nuestro diafragma. Acá tenemos el diafragma. ¿Qué va a hacer el diafragma? Como ven en la flechita, el diafragma va a descender. El diafragma desciende, cuando se contrae, va a descender. Una vez que, cuando el diafragma se contrae, va a descender. Y si desciende, ¿qué va a pasar? Pues aumenta el tamaño de la caja torácica. De tu caja que era así, aumenta. Preparando para que entre el aire. Aumenta. Ya está. Aparte de eso pasa, el diafragma se utiliza, vamos, es el músculo principal. Cuando uno respira normalmente, como ahora, o ahora están pensando, voy a respirar, voy a inhalar. No, a esa respiración que tienen ahora, a la respiración de volumen corriente, ahí va a actuar el diafragma. El diafragma está trabajando. Mientras ustedes están acá también trabajando, pues el diafragma también está haciendo su labor, está trabajando, está que se mueve ahí. Si yo ya quiero inhalar más, ya no quiero inhalar un volumen corriente, que ya luego lo iremos hablando, un volumen sin demasiada energía. Si yo quiero inhalar a mi máxima capacidad, pues voy a tener que usar otros músculos. Y acá tenemos, por ejemplo, lo tenemos los intercostales, ¿ya? Tenemos al intercostal externo. Entonces, otro músculo de la inspiración va a ser el músculo intercostal externo, ¿ya? Luego tenemos otros músculos accesorios. ¿Cuáles son? Están acá en el cuello. El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Tenemos los escalenos. Tenemos también músculos acá del ala de la nariz. Por eso verán a veces cuando los niños están con mucho trabajo respiratorio, los pediatras dicen, mírale la nariz. Yo recuerdo eso mucho en el ¿cómo se llama? En el internado, el aleteo nasal, pues es que está usando los músculos accesorios de la respiración, el pobre niño. Entonces tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos y los músculos del ala de la nariz. Ahí se los he dicho, y no dice nariz, pero bueno, el ala de la nariz, ya está. Esos, ahí trabaja el músculo muy bien. Pero si, por ejemplo, en los intercostales externos tienen alguna lesión, estos nervios, no altera la inspiración, porque el principal es el diafragma. Basta que si se altera ahí sí, como les dije, si se altera el diafragma, pues va a haber una parálisis diafragmática. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si vemos en una radiografía, pues quizás vamos a encontrar esto. Normalmente el diafragma, pues en el emisor derecho tiene que estar un poquito más elevado por el hígado, pero no tanto. Entonces, cuando veo esto, puedo decir, oye, puede tener una parálisis del diafragma. El músculo no está contraído, cuando no se contrae, porque cuando el músculo del diafragma se contrae, ¿qué pasa? La caja desciende. Y yo puedo encontrar esto en una radiografía. Obviamente, para ver esto, tendría que hacerle una ecografía o una electromiografía del diafragma para ver su función. Pero en una radiografía, yo puedo decir, vine por dificultad respiratoria, doctora, no puedo respirar, me tumbo, y es peor. Al tumbarse, el diafragma funciona peor. Y le hago una radiografía y veo esto: parálisis del diafragma. Oh, doctora, sí, me operaron. Ahí, diseccionaron el pobre freno. Luego tenemos ahí, y la expiración, como les dije, es una actividad pasiva, ya no va a requerir de los músculos de los músculos respiratorios, ¿ya? Pero cuando yo voy a querer una expiración ya forzada, entonces voy acá a tener los músculos que van a trabajar para vamos a volver a la inspiración.
el intercostal externo, los músculos intercostales externos lo que van a hacer es abrir los espacios, bueno, lo que se pueda, van a sacar hacia adelante la caja torácica. Entonces, hay intercostal externo y hay intercostal interno. Entonces, ¿qué va a hacer el interno? Pues va a reducir el diámetro anteroposterior, ¿ya? Entonces, acá tenemos los músculos de la expiración, el intercostal interno. Acá tenemos, reduce, ya está, muy bien tenemos. No solo eso, sino tenemos acá también, que nos señala, músculo de músculos abdominales, los rectos, músculos abdominales, músculos de la pared abdominal, ¿ya? Músculos de la pared abdominal para la expiración. Por eso es de que a veces, como parte de la rehabilitación, hay que asociar un poco enfermedades. ¿Qué pasa en el asma? Como les dije, los bronquiolos tienen músculo liso, ¿no? Tienen su músculo liso. En el asma, se supone que el músculo debe, a la inspiración, pues se relaja y la expiración se contrae, así va a estar. ¿Y qué va a pasar en el asma? Pues va a haber una contracción prolongada durante la expiración, y el bronquiolo se va a cerrar, peor que no tiene cartílago, se cierra. Entonces, tengo que fortalecer los músculos de la expiración. Entonces, por eso a veces en las personas asmáticas, pues le hacen en la parte de la rehabilitación, porque no todo es medicación, fortalecen los músculos de la parrilla abdominal, les enseñan a respirar. Por eso los pacientes que están, los postquirúrgicos, que los operan, le hacen una laparotomía o qué sé yo, que le hayan hecho en el abdomen, pues también van a tener un poco de dificultades en la expiración. ¿Por qué? Porque bueno, ahí tienen alteración aquí en los músculos de la parrilla abdominal. Acá tenemos, entonces, recordar, el abdomen y los intercostales internos para la expiración, pero es un hecho pasivo la expiración de por sí, ¿ya? Entonces ya tenemos los músculos, entonces ya sabemos, ya, muy bien, ya sé que en la inspiración el diafragma tiene que bajar para que comience a entrar el aire, luego iremos viendo. Pero no solamente eso es necesario para que entre el aire, no solamente basta ampliar la caja torácica para que entre el aire, sino tengo que ver también las propiedades del pulmón, porque si yo, por ejemplo, voy a agarrar esto y quiero bajarlo, ¿va a ampliar su tamaño? Pues esto no. Este boli no va a ampliar este lapicero no va a ampliar su tamaño, se va a quedar ahí. Pero si yo agarro esto y este es mi diafragma, sí va a ampliar su tamaño, como lo ven. ¿Esto qué es? Estas son las propiedades elásticas del pulmón. Con una simple liga lo podemos un poco asociar, ¿ya? Entonces el pulmón tiene que tener ciertas propiedades para poder ampliar y que el aire entre, ¿ya? Vamos a tener aquí las propiedades. La principal, las propiedades, vamos a comenzar. El compliance pulmonar. El compliance pulmonar o distensibilidad, también conocida como es la distensibilidad pulmonar. Oye, esto no. Distensibilidad pulmonar. Bueno, ahí está escrito un poco mal. Va a ser la capacidad que va a tener el pulmón, como dicen las flechitas, de ampliar su volumen, de llenarse del todo. Ya va a ser la capacidad, la distensibilidad del pulmón, la capacidad que tiene para ampliar, para ganar volumen. Como hay una capacidad, hay una propiedad de distensión, tiene que haber una propiedad de retracción, de el recoil pulmonar, la propiedad elástica, las fibras elásticas. Así como esto se va a distender, pues va a tener que regresar a su mismo tamaño. Esa tendencia de regresar a tu tamaño original, esa tendencia de regresar al tamaño original, una vez que lo he extendido, va a ser el recoil pulmonar, la propiedad de elasticidad del pulmón, ¿ya? Que el pulmón tiende a regresar como estaba antes. Es como una liga, le estiro yendo de oxígeno, pero va a tender a regresar como estaba antes, a su estado de reposo. Entonces va a tener propiedades de distensibilidad y de el recoil pulmonar, que es que lo da las fibras elásticas, ¿ya? Es un elástico prácticamente, un símil al elástico del pulmón, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay patologías que van a afectar también estas propiedades del pulmón. Por ejemplo, ¿alguien recuerda qué pasa en el enfisema?
hay muchas fibras elásticas, hay destrucción de la pared, el pobre neumocito 1 se desaparece, hay proliferación de las fibras elásticas, elástico. Entonces va a tener, el pulmón fibrótico va a tener una mayor fuerza de retracción. Entonces, si tiene una mayor fuerza de retracción, ¿qué era la fuerza esta de recoil pulmonar? Es la tendencia a regresar como estaba. O sea, voy a necesitar mayor fuerza para deformar ese pulmón, para que entre el aire. Va a ser un pulmón más rígido, como una piedra pómez, comparado con una esponja, una piedra pómez. Entonces, el pulmón del fibrótico va a ser un pulmón poco distensible, pero va a ser elástico. La distensibilidad y la elasticidad son dos propiedades que se contraponen, ¿ya? Entonces, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, en las personas, en los enfisematosos? En los enfisematosos la pared, recuerden el enfisema, ¿qué pasa? La pared del alveolo, por ejemplo los que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, se destruye, ya no hay elastina, se destruye la pared, queda, en vez de quedar bonito como un arbolito así como lo hemos visto, pues es un saco, una bolsa hueca. Entonces, no tiene, carece de elastina. Entonces ese pulmón de ese enfisematoso, ¿qué va a hacer? Va a tener una gran distensibilidad, pero como carece o tiene pocas fibras elásticas, pues va a tener una menor ese poder de retracción, un menor recoil pulmonar. ¿Ya? Esas dos fuerzas tienen que estar equiparadas para que el pulmón funcione bien, porque si el pulmón no va a ser distensible, no va a ser elástico, pues el aire, por más que, como le decía, aquí, por más que lo estire, el diafragma trabaje, pues no va a entrar el aire. El pulmón tiene que tener estas ambas fuerzas equiparadas, y como lo podemos ver acá abajo en el dibujito de aquí, normal. Entonces un pulmón fibrótico, yo voy a tener que ponerle mucha presión y aún no voy a llegar a abrirlo del todo, no voy a llegar a toda su capacidad pulmonar total. Luego lo veremos de eso, no voy a poder llegar a la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque tiene poca distensibilidad. Es como si la fibrosis fuera una liga gruesa. Esta es una liga, mira, flaquita, casi nada, ¿ya? Tiene poca elasticidad. Pero si yo tuviera una fibra de estas gruesas y les tiro, van a ver que yo regreso y me vuelo el dedo de la fuerza con que regresa. Entonces el fibrótico va a tener esa liga gruesa, podríamos decir, mucha fibra elástica. Entonces primero que va a ser difícil estirarlo, voy a tener que hacer mucha fuerza y aún así no lo voy a poder estirar del todo. Y si lo logro estirar, pues cuando lo suelto me va a golpear, va a tener mucha fuerza de retracción, el recoil pulmonar, al contrario del pulmón enfisematoso, que tiene poca fibra, va a estar ahí todo distendido el pulmón enfisematoso, pero no va a tener tanta fuerza para retornar. Entonces el pulmón enfisematoso va a tender a llenarse, pero insuflarse, que eso luego también lo verán cuando se hagan los estudios para diagnosticar el enfisema. Van a ver que la persona enfisematosa pues va a tener hiperinsuflarse, porque no tiene fibras elásticas que permiten que el pulmón se vacíe, porque tanto como tiene que llegar el aire, tiene que hacer las dos fuerzas. Entonces acá tenemos eso. Entonces ya hemos visto los músculos muy bien. El diafragma va a bajar la caja torácica para que pueda entrar el pulmón, y tiene que tener una buena distensibilidad, también una buena elasticidad para que el aire entre y salga. Pero no solamente eso basta para que el aire entre y salga. Hay otra cosa importante. ¿Cómo va a entrar el aire, por ejemplo, de aquí para acá? O si yo acá tengo este boli, quiero pasarlo para acá. Presión, tiene que haber diferencia de presiones. Acá no hay boli, o acá hubieran dos bolígrafos, entonces tiene que haber una presión, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de la presión. O sea, ya muy bien, mi músculo trabaja bien, el pulmón está correctamente distensible, muy bien, pero tiene que haber una diferencia de presión para que entre el aire, si no, no va a entrar. Antes de hablar de ello, de la diferencia de presión, vamos a comenzar, como les había dicho, la presión pulmonar. Bueno, ¿se acuerdan? De la pleura, la visceral, la pleura parietal, y había un espacio ahí, ¿no? Había un espacio. Ese espacio de la cavidad pleural, ese espacio
pequeñito, pero hay, va a tener una presión negativa. La presión de la pleura, la presión de la cavidad pleural, la presión pleural es negativa, ¿ya? Y va a ser variable de acuerdo a qué momento de la respiración esté, de la ventilación estemos, ¿ya? Entonces la presión pleural es negativa. Esto es negativa. Por ejemplo, vamos a comenzar, luego cuando hagamos el circuito de la inspiración y expiración, vamos a comenzar con -5. La presión es negativa. Y es negativa en todas las partes del pulmón, desde el ápice hasta la base. ¿Ustedes qué creen? Que no. Que no. O sea, es negativa, sí, muy bien, desde el ápice hasta la base es negativa, pero va a ser más negativa en el ápice y va a ser un poco menos negativa en las bases. ¿Y por qué pasa eso? Y eso a mí que sea más negativa, con que sepa que es negativa, basta y sobra. Pero también sería bueno saber que es más negativa en los ápices y menos negativa en las bases. ¿Y esto por qué pasa? La gravedad, el pulmón pesa, como todo, el pulmón pesa. Entonces, por la gravedad, por el peso del pulmón, el peso que va a hacer el pulmón, pues aquí va a ser menos negativa y aquí va a ser, acá va a ser más negativa y acá va a ser menos negativa en las bases, ¿ya? Ahora, tenemos esa idea. Le voy a poner otro término, que es la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Tenemos acá el pulmón. Transpulmonar, a través de él. Entonces, ¿qué va a ser? La diferencia de presiones que va a haber entre la presión del alveolo menos la presión pleural. Acá tenemos el pulmón, que hay presión pleural, que ya le dije que es negativa, y la presión dentro del alveolo. Bueno, acá vamos a poner como un alveolote grandote, dentro del alveolo. Al inicio de todo el proceso de la respiración va a ser 0, ¿ya? La presión alveolar va a ser igual, cuando no se movilice el aire ni nada, la presión va a ser igual a 0, igual que la atmosférica, que la vamos a considerar que es 0, va a ser 0. Entonces, ay, pero ¿por qué me dices, me mezcla la presión transpulmonar y eso para qué me puede servir? Fácil. Bueno, vamos a explicar. Vamos a hacer la división. Acá, ¿cuánto sería la presión transpulmonar? 0 menos 10, 10. Aquí en la base, ¿cuánto sería? Vamos a ponerle que esto es 3, ¿ya? Para hacerlo. 0 menos 3, 3. ¿Qué quiere decir? Va a haber una mayor presión transpulmonar en el ápice. Ay, pero ¿qué es la presión transpulmonar? ¿Simplemente una resta? No. Es la distensión del pulmón. ¿Qué me quiere decir? Entonces, con esto, que arriba el alveolo va a estar más distendido que abajo. Por esto, por la presión transpulmonar, por esta diferencia. Arriba va a estar más distendido y abajo va a estar menos distendido. Y ustedes dirán, ya, ¿y eso? Ya, que arriba esté más distendido y abajo esté más distendido, luego lo veremos también. Pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del neumotórax, ¿no? ¿Qué es el neumotórax? Es cuando el aire, obviamente la presión pleural, que es negativa, se convierte en positiva y hay aire acá. Aire, al ser presión positiva, el pulmón va a colapsar y pues va a producir insuficiencia respiratoria. Pero bueno, eso ya después lo verán. Pero ese neumotórax es aire en la cavidad pleural. Entonces, cuando uno estudia por ahí, hay estudiados la epidemiología, ¿en qué personas más es frecuente el neumotórax? En los delgados, en los delgaditos, en los altos. Ay, bueno, acá ya la malogramos, ya, bueno, está tumbado el señor. En los altos y en los delgados. Porque al tener, obviamente yo y al lado una persona de 1,90 m, el de 1,90 m pues va a tener mayor caja torácica que yo, obviamente. Entonces, igual, esta caja, entonces va a tener, arriba va a tener una presión, qué sé yo, de 15, una presión pulmonar de 15 y abajo de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su alveolo de la parte superior va a estar más hinchado y tiende a romperse. Por eso los neumotórax frecuentemente son producto de
de bullas que se rompen en zona de los lóbulos superiores, en personas altas, estos delgados, flacos, y el origen de ese aire fuera del pulmón es por una ruptura de una bullita, de un blitz por ahí, que haya una bulla, que es un alveolo dilatadísimo ahí, que como arriba hay más presión de distensión, tiende a romperse más arriba que abajo, porque lo sepa. Entonces, por eso también es importante saber que hay, o sea, la presión pleural es negativa, pero no es negativa uniformemente, y esto es por la gravedad. Ya está. Entonces ya sabemos, muy bien, y ahora ya sé, la presión pleural es negativa, muy bien. Tengo preparado mi presión pleural es negativa, mi presión del alveolo es 0, muy bien, igual que la atmosférica, en ese momento no hay pasaje de gas ni nada, y tengo acá mi diafragma funcionando listo para la inspiración. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar hablando de la inspiración y de la expiración. Esta va a ser la gráfica de la presión pleural. Entonces vamos a comenzar con 5. Acá comenzamos. Ahí. Muy bien. Entonces tenemos, ¿qué va a pasar durante la inspiración? ¿Qué les dije? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía el diafragma? Desciende, el diafragma desciende para ampliar la caja torácica, ¿no? Entonces, van a poner así su puño, y este va a ser el alveolo, imagínense, ¿ya? Y este va a ser el diafragma. Entonces, tenemos presión 0 en el alveolo, recuerden, ¿ya? Entonces, esto va a hacer? El diafragma va a hacer este trabajo. Este trabajo va a ser el diafragma. ¿Qué va a pasar cuando el diafragma está más junto? Va a haber una mayor presión, y cuando está abajo va a haber una menor presión. Ustedes lo mismo lo van a sentir. Si se ponen acá y el diafragma va a descender, siento menos presión en la mano, o sea, en el alveolo. La presión del alveolo va a disminuir. ¿Ya? Comenzamos con ese primer paso. Entonces tenemos aquí, en la inspiración, ¿dónde está? En la inspiración, que comenzamos con una presión alveolar de 0. Acá vamos a tener la presión alveolar, una presión alveolar que va a ser igual a 0. Va a comenzar el diafragma, aquí está el diafragma, el frénico, le dicen frénico, trabaja diafragma hacia abajo, menos presión en el alveolo va a disminuir la presión. Habitualmente disminuye muy poco, entre 1 hasta 3 centímetros, vamos a ponerle 1. Va a ser menos 1. Entonces la presión alveolar durante la inspiración, la presión alveolar va a disminuir. Disminuye. Para que no se olviden, oye, disminuía, aumentaba. No, aquí está. Menos presión que siento en mi puño. Disminuye. La presión va a disminuir y la presión pleural se va a hacer más negativa, se va a hacer cada vez más negativa, va a disminuir también, la presión pleural va a disminuir, va a hacerse más negativa. Entonces tenemos aquí, habíamos comenzado en menos 5, y la presión durante la inspiración, la presión pleural va a caer, va a ir cayendo. Imagínense, hasta menos 8 llega. Entonces aquí la presión pleural en la inspiración, pues la presión alveolar va a ser negativa y la pleural va a disminuir. Es negativa ya de por sí, pero va a hacerse más negativa. Ahora, muy bien, entonces ante esa ahora sí hay. Entonces ahora, con todos estos fenómenos, el trabajo del diafragma, el que se haga la presión más negativa en el alveolo, entonces acá es menos 1, en el ambiente es 0, ¿qué va a pasar? Va a pasar el aire pasa, el aire comienza a pasar, muy bien, el aire pasa, muy bien, se distribuye en la inspiración, gracias a que se genera una presión negativa en el alveolo, por el trabajo del diafragma que tira, y la presión pleural se hace más negativa, ¿ya? Y ahora, ¿qué va a pasar? Ya llega, luego se inspira el aire, entra el aire, y otra vez las presiones se van a igualar. Otra vez la presión del alveolo
va a ser igual a la presión atmosférica. Otra vez se igualan a cero. Se igualan las presiones. Y inspiras y va a haber un tope y ya no va a pasar aire. Se igualaron las presiones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entró. Ya entró el aire. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Salir. Porque si no entraría y me pondría como un globo. Entonces, ahora tiene que, y aparte ya no puede porque está acá las costillas, ahora tiene aire, tiene que salir. Y recuerden, ¿por qué sale? Por diferencia de presiones. Entonces, ahora, si para entrar la presión del alveolo era negativa, pues ahora para salir la presión alveolar va a tener que ser positiva, ¿no? Va a tener que ser positiva. Y recuerden el símil del puño. El diafragma, cuando estaba abajo, disminuía la presión. Y ahora el diafragma, ¿qué va a tener que hacer? Ahora voy a relajarme. El diafragma va a subir. Recuerden, subir, más presión. La presión en el alveolo aumenta. Entonces ahora la presión aumenta. Vamos a aumentarle, va a aumentar, por ejemplo aquí, más 2. Va a aumentar la presión dentro del alveolo. Va a aumentar, como ven, la diferencia del alveolo, la presión es muy pequeña, como digo, son entre 1 a 3 centímetros de agua, pero basta eso para que pueda entrar el aire. Ahora la presión aumenta, y una vez que aumenta, pues tenemos aquí, si aquí tenemos 2, acá va a ser 0, ¿qué va a pasar? El aire va a salir, el aire sale. Entonces tenemos, durante la expiración, ¿qué va a pasar? Ya, el diafragma se va a relajar, la presión alveolar va a aumentar. Aumenta. Y la pleural, la presión pleural va a disminuir. Está. Va a aumentar, va a aumentar. La presión pleural aumenta también. Recuerden que estábamos en -8. Va a retornar a como estaba antes, al -5, ¿no? Entonces va a hacerse menos negativa, o sea, va a aumentar, ¿ya? Pero se hace menos negativa, va a aumentar. Entonces, ahora, ¿por qué acá ahora tenemos? Entonces ahora ya sabemos, mi músculo pues ha trabajado bien, ha hecho su trabajo, ya sé que la presión pleural es negativa, es -5, ya, y va a variar en inspiración y expiración, muy bien. Que para que entre el aire pues va a tener que trabajar los músculos muy bien. Mi diafragma ha hecho pues que se haga la presión negativa en el alveolo, haya diferencia de presiones y el aire puede entrar y salir y entrar y salir. Muy bien, hasta ahí lo hemos entendido, ¿ya? ¿O alguna pregunta, algo que le reforcemos? Nada, ya está. Entonces entendemos eso. Entonces recordar, todo esto tiene que hacerse, ¿para qué? Para que el aire llegue al alveolo, pero no es lo único, ¿ya? Todo eso tiene que pasar para que el aire llegue al alveolo. Entonces ya hemos visto los músculos, tiene que tener las propiedades de extensibilidad y elasticidad que ya hemos explicado, y tiene que haber una diferencia de presiones, si no, no va a entrar. Y luego acá miren, en la expiración, otra vez, la presión pleural vuelve a su -5. Ahí está. En cambio, la presión alveolar, ya sabemos, la presión alveolar, más bien, durante la inspiración, baja, y durante la expiración vuelve a como era antes, sube, aumenta. Y la diferencia, presión transpulmonar. ¿Por qué es importante la presión transpulmonar? Por esto, es la distensión, ¿ya? El alveolo del ápice está más abierto, como ven acá, más abierto, y el de la base menos abierto. Por esta presión transpulmonar, por esta diferencia que hay, por la gravedad. Recuerden eso, que luego lo vamos a unir, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. El aire entró, el diafragma trabajó muy bien,